En 1915, Albert Einstein publica la teoría general de la relatividad, una teoría integral del movimiento, la materia, el espacio y el tiempo, en donde la gravedad no es una fuerza, sino los efectos del cambio del movimiento que tiene un cuerpo debido a la deformación del espacio-tiempo. Una perturbación del espacio-tiempo es el causante de las ondas gravitacionales, predichas en 1916 por Einstein. Por ello, cada objeto masivo que se acelera produce ondas gravitacionales. Por ejemplo, un sistema binario en el cual orbitan en espiral dos masas acercándose una a la otra. Estas ondas transportan energía, momento y momento angular, llevándolo lejos de la fuente. Sin embargo, Einstein también calculó que estos efectos iban a ser tan pequeños que no se podían medir. La primera evidencia indirecta de la existencia de ondas gravitacionales fue hecha por Russell Halls y Joseph Taylor, quienes recibieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento y la observación del púlsar binario Halls-Taylor en 1993. Esto motivó a desarrollos futuros, y dado que las ondas gravitacionales interaccionan con la materia, comprimiendo los objetos en una dirección y estirándolos en la dirección perpendicular, varias personas de manera independiente plantearon que la detección de estas ondas se podría dar usando interferometría, por su alto grado de precisión. Posteriormente, se construyeron los interferómetros GEO 0600, LIGO y Virgo, de los cuales LIGO fue el que realizó la primera medición directa el 14 de septiembre de 2015. ¿Qué pensaría Einstein de esto? El interferómetro LIGO se basa en el interferómetro de Michelson, el cual consiste básicamente en dos espejos, M1 y M2, un divisor de haz M, un detector E y una fuente que emite luz coherente S, la cual golpea con la superficie del divisor de haz en el punto C. El divisor de haz es parcialmente reflectivo, dividiendo la amplitud de onda por reflexión y refracción, de acuerdo a los coeficientes de Fresnel que indican cuánta luz del haz incidente se refleja y qué tanto se transmite. Existe una diferencia de camino óptico entre el haz de luz reflejado y refractado, debido a la diferencia recorrida por el frente de onda refractado dentro del divisor de haz. Esto se soluciona con un cubo divisor de haz que genera longitudes de onda de camino óptico equivalentes en ambos brazos. Las partes, reflejada y transmitida, llegan al punto A y B respectivamente. Luego se reflejan en los espejos y se unen en C' para producir un patrón de interferencia incidente en el detector E. Se pueden obtener dos tipos de patrones o una combinación de estos. De anillos, cuando los espejos son paralelos entre ellos, pero separados por una distancia diferente. O de franjas, cuando existe un ángulo de inclinación entre los espejos y la distancia de los brazos del interferómetro podrían o no ser iguales. Desde el detector se verán los dos rayos como si ambos provinieran de la dirección de A. Por tanto, se puede representar de la siguiente forma, facilitando el análisis geométrico, donde D es la diferencia de las distancias de los brazos. De esto se concluyen las siguientes condiciones. Interferencia destructiva, donde la condición indica que la expresión que depende de la distancia D debe ser un múltiplo entero de la longitud de onda, y con la cual se detecta la oscuridad. La interferencia constructiva, por otro lado, donde la condición indica que esta expresión ahora debe ser un múltiplo impar de un medio de la longitud de onda, y donde se detecta la luz. El interferómetro de Michelson es el método líder para la detección directa de las ondas gravitacionales. La deformación del espacio-tiempo afecta de manera desigual la longitud de los brazos del interferómetro. Sin embargo, estas tensiones son diminutas, por lo que se requieren unas mejoras en el diseño clásico, las cuales se implementaron en el proyecto LIGO. Y estas son: asegurar el vacío, ya que se pueden presentar perturbaciones en el medio, y dispersión de la luz láser. Para esto se tuvo que extraer 10.000 metros cúbicos de aire y otros gases. Clásicamente, los brazos del interferómetro de Michelson tienen longitudes del orden de los metros. Sin embargo, para lograr detectar los efectos de estas ondas es necesaria una longitud mucho mayor, por lo cual los brazos del interferómetro LIGO miden 4 kilómetros. En esa longitud la Tierra se curva aproximadamente 1 metro.
y se hace necesario tenerlo en cuenta como factor de construcción. Aunque esta distancia parece ser bastante larga, no es suficiente para detectar las ondas gravitacionales. Por esto se incluye algo llamado cavidad de Fabry-Perot, que consiste en agregar un espejo adicional que pesa 44 kilogramos en cada brazo cerca del divisor de haz a 4 kilómetros del espejo final. El haz de luz rebota entre los espejos cerca de 300 veces antes de emerger, aumentando la distancia que viaja cada láser a 1200 kilómetros. Estos espejos adicionales se encuentran suspendidos por unas fibras de 0.4 milímetros de vidrio, conectadas a un sistema de péndulo que los aísla de las posibles vibraciones externas. Para realizar la detección de ondas gravitacionales se necesita un láser lo más monocromático posible, pues si la longitud de onda varía, sería como tratar de medir una distancia con una regla que cambia su tamaño. Además, necesita 750 kilowatts, de los cuales solo 40 entran al láser del LIGO. Para solucionar esto, se utiliza el espejo reciclador de potencia, al cual le entra la luz del láser por su lado transparente, que luego va al divisor de haz y de este a cada brazo. A medida que la potencia del láser entra constantemente en el interferómetro, el espejo reciclador de potencia refleja continuamente la luz del láser que ha viajado a través del instrumento hacia el interferómetro. Este proceso aumenta la potencia del láser dentro de la cavidad Fabry-Perot sin la necesidad de generar tal láser. Un espejo reciclador de señal situado entre el divisor del haz y el fotodetector modifica la respuesta en frecuencia del interferómetro a fluctuaciones que involucren la diferencia entre la longitud de los brazos, los cuales mejoran la señal recibida por el fotodetector. Uniendo todos estos elementos, el funcionamiento del interferómetro LIGO inicia cuando el rayo pasa por el espejo reciclador de potencia. Luego, se refleja y se refracta en el divisor de haz. Cada haz entra en una cavidad de Fabry-Perot en donde se refleja hasta alcanzar los 1200 kilómetros recorridos. Con esto, se logra una mayor cantidad de fotones que llegan al detector, asegurando así una medición más precisa cuando pasa una onda gravitacional. El haz recombinado pasa por un reciclador de señales antes de llegar al detector. Recordemos que las ondas gravitacionales generan ensanchamiento en el espacio-tiempo. Cuando estas pasan por la Tierra, la longitud de sus brazos cambia alrededor de 1 por 10 a la menos 19 metros, una 10.000ª parte del diámetro de un protón. Este cambio es menor que la longitud de onda del láser utilizado, 1064 nanómetros, por lo cual no se alcanza a pasar completamente de interferencia destructiva a constructiva. Por esto, lo que se detecta es un leve cambio en el patrón de interferencia, en la intensidad. Para conseguir este nivel de sensibilidad, los detectores de LIGO están dotados en un conjunto de bucles de control retroalimentados. El factor principal de estos es para la calibración de los espejos, el cual utiliza un láser que mediante presión de radiación de fotones ejerce una fuerza sobre la superficie del espejo, que es capaz de modificar la posición de este en forma controlada en magnitud del orden de las ondas gravitacionales. Para asegurar que lo que se detecta sí es una onda gravitacional es necesario medir todos los ruidos conocidos como terremotos, vientos, olas del océano, tráfico, actividades agrícolas y hasta las vibraciones moleculares de los espejos, para luego filtrar estas señales. Buscar señales idénticas y simultáneas, de forma que se elimine el ruido local del detector. Por esto es necesario que existan varios en el mundo. Además, esto permite triangular las señales para detectar la dirección de proveniencia de las ondas gravitacionales. Comparar las señales obtenidas con patrones teóricos de ondas gravitacionales y comparar el tiempo de llegada de una posible onda gravitacional con un evento electromagnético visto por observatorios. La primera detección realizada por el LIGO se llamó GW150914 por la fecha de este evento. Esta se produjo debido a la fusión de dos agujeros negros, uno con cerca de 36 y el otro 29 veces la masa del Sol, situados a 1.3 mil millones de años luz de la Tierra, resultando en un agujero negro de 62 veces la masa del Sol.
Las tres masas solares restantes corresponden a energía emitida en forma de ondas gravitatorias. Esta gráfica fue el resultado de esa primera detección, donde se observa en la parte superior los datos obtenidos por el LIGO en Hanford, en la del medio los de Livingstone y en la última la superposición de las anteriores, donde se ve la similitud entre ellas. Las líneas continuas delgadas son las predicciones teóricas de acuerdo a las ecuaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein. Esta es una representación de la deformación del espacio-tiempo en función del tiempo. Además de las siguientes gráficas, se dedujo que fue una colisión de dos agujeros negros debido a sus masas, a la enorme velocidad y pequeña distancia entre ellos antes de colisionar, pues este es el único objeto suficientemente compacto para llegar a estar tan cerca sin fusionarse. Los instrumentos del LIGO están diseñados para detectar un rango específico de frecuencias de ondas gravitacionales. Sin embargo, eventualmente los objetos en órbita comenzarán a girar entre ellos lo suficientemente rápido como para que las ondas gravitacionales que emiten caigan dentro de nuestro rango sensible. Pero el tiempo que pasan orbitando en este rango de frecuencias suele ser muy breve. Las masas de los objetos involucrados dictan cuánto tiempo emiten ondas gravitacionales detectables. Los objetos pesados como los agujeros negros atraviesan su fase espiral final mucho más rápidamente que los objetos más ligeros como las estrellas de neutrones. Esto significa que las señales de fusión de agujeros negros son mucho más cortas en LIGO que las señales de fusión de estrellas de neutrones. Fue así como el 17 de agosto de 2017 se realizó la primera detección de ondas gravitacionales producidas por un sistema binario de estrellas de neutrones. El interferómetro LIGO ha realizado aproximadamente 10 detecciones de pares de agujeros negros fusionados y 2 pares de estrellas de neutrones en colisión. Actualmente se siguen realizando decenas de detecciones más que están en estudio. Por ejemplo, el primer par de agujeros negros fusionados que el LIGO detectó produjo una señal de solo 0,2 de segundo de duración, mientras que la primera fusión de estrellas de neutrones generó una señal de más de 100 segundos de duración. Es importante aclarar que las ondas gravitacionales y el proyecto LIGO son temas de interés actual muy complejos, con desarrollos tecnológicos avanzados, por lo que esta presentación solo da un panorama general del tema. Hasta la detección de ondas gravitacionales, toda la información que teníamos del universo provenía del espectro electromagnético o de detectores de partículas subatómicas. Por lo tanto, las ondas gravitacionales son una forma totalmente nueva de explorar el universo, pero toma mucho tiempo de derivar tecnología de ellas. A medida que se hacen los detectores más sensibles, se pueden detectar más agujeros negros, pudiendo realizar un catálogo de ellos. Además, posibilitan la visualización de otros objetos, como la fusión de estrellas de neutrones que se convierten en agujeros negros, o la explosión de supernovas, entre otros eventos. Y también podría dar respuesta a preguntas como: ¿qué tan rápido se está expandiendo el universo? ¿Qué tanta energía oscura hay? O incluso definir la naturaleza misma del espacio-tiempo. Estos logros tienen grandes implicaciones, pero es solo el primer paso de una nueva era de desarrollos tecnológicos y comprensión de nuestro universo.